Viendo. Sí, sí, pero espera, todavía no empezaba a grabar. Ya. Listo. Entonces, bueno, muchachos, como ustedes tienen que empezar a hablar, tienen que empezar así. De aquí, pues, buenas tardes a todos. Hoy en nuestro grupo les va a exponer, en este club de raíces, le vamos a exponer sobre el artículo correspondiente. Antes de iniciar con el artículo, vamos a mencionar un caso hipotético, el cual va a ser nuestra motivación y el cual por qué tuvimos que leer el artículo. Es un caso hipotético de cualquier paciente, que nos puede llegar a cualquiera de nosotros que tiene alguna duda, y entonces nuestra motivación ¿cuál es? Buscar una buena información para poder guiarlo de la mejor forma. Entonces serían que leyeran esto, chimba y ya. Listo. Ahorita en esta diapositiva, lo que tienen que decir es que pues ya somos el grupo 1 y el artículo que nos tocó es de New England Journal of Medicine, que habla sobre los efectos de la aspirina para prevención primaria en personas con diabetes mellitus. También hay que decir que ese artículo fue hecho en 2018. Listo, llámelo. Ya después vamos a hablar lo que ya se sabe, lo que ya se sabía. Entonces, lo que ya se sabía antes de ese artículo y que el mismo artículo menciona es que posteriormente a este hubo otro metaanálisis de ensayistas, el cual fue hecho en 2009 y tuvo la capacidad de 95.000 participantes, los cuales tan solo el 4% eran diabéticos. Pero que a la hora de comparar los resultados de los diabéticos con los no diabéticos, encontraron que los resultados eran no excesivamente significativos. ¿Cómo así? O sea, que no importa si la aspirina actúa en diabéticos o en personas normales, comúnmente sanas como nosotros, que de igual forma generan los mismos daños, o los mismos daños o los mismos secuelas. Nada, no quedan daños, por que generan las mismas cosas entre diabéticos y no diabéticos, en ese estudio que se hizo metaanálisis en 2009. Entonces, este artículo que menciona este artículo que es mencionado en nuestra lectura de interés, nos dice que la aspirina disminuyó un 12% la probabilidad de presentar eventos cardiovasculares graves en comparación con un placebo, pero que también se encontró que aumenta el riesgo de sangrado un 50% el uso de la aspirina. Ya después tienen que leer el problema de investigación, que también es decir, el problema de investigación de nuestro artículo o de nuestra lectura de interés es que no se conoce con claridad si el uso de aspirina a bajas dosis funciona en personas con diabetes mellitus, sin enfermedad cardiovascular, para la prevención de eventos cardiovasculares, si supera o no el riesgo de hemorragias, para prevención de hemorragias, si supera o no el riesgo de hemorragias, por lo que el balance entre reducción de eventos cardiovasculares y el aumento de sagrados sigue siendo incierto. Entonces, como conclusión que podemos entender, que el objetivo en sí es saber si la aspirina, es saber si el efecto de prevención contra enfermedades vasculares graves no es opacado y es más beneficioso que las hemorragias dadas que provoca. Entonces, ya después de eso, tenemos que plantear la pregunta pico del artículo. ¿Cuál fue la pregunta pico? Entonces, la población, ¿cuál fue? Adultos mayores iguales a 40 años con diabetes mellitus sin enfermedad cardiovascular previa. De Reino Unido. La intervención, ¿cuál fue? Aspirina en bajas dosis 100 miligramos como estrategia de prevención. ¿Cuál fue el comparador? Un placebo, o sea, sin aspirina. ¿Y cuál fue el desenlace esperado? ¿O cuál era el desenlace esperado? Que la aparición del evento vascular grave los desenlaces esperados a encontrar era la aparición de evento vascular grave, junto con la evaluación simultánea de riesgo de hemorragia mayor asociada al uso de aspirina. Entonces, ¿qué esperamos? Esperamos encontrar valores, encontrar valores que nos dijeran cuánto prevenía y cuánto causaba hemorragia, para ver pues cómo podemos articular qué tan beneficio era la aspirina en esos pacientes. Listo. Entonces, como quería la pregunta pico articulada, ¿qué haría? Así en esta forma y ya. Sabes que literalmente hablan esto. Listo. Objetivos del estudio. Los objetivos del estudio son estos tres, los cuales el primero dice determinar la incidencia de enfermedad cardiovascular grave en pacientes diabéticos sin antecedentes cardiovasculares, sin uso de aspirina versus con uso de aspirina. ¿Cómo así? Queremos saber qué
tanto previene la aspirina una enfermedad cardiovascular grave en los pacientes diabéticos sin antecedentes. Es el primer objetivo que tenemos como en nuestro estudio. Pero el segundo objetivo es también determinar la incidencia de enfermedad hemorrágica. ¿Cómo así? Es decir, determinar cuánta hemorragia puede llegar a causar el consumo de aspirina en pacientes diabéticos y antecedentes cardiovasculares. Y ya, ¿cuál es el tercer objetivo? Por último, es evaluar los resultados entre los dos, entre lo beneficioso de la aspirina para la reducción de riesgo y el riesgo que genera a la mayor uso, para saber si el riesgo opaca lo beneficioso o en contrario, el beneficio es mejor que el riesgo. Chimba, ¿sí o qué? Entonces, ahora sí vamos a entrar en tema. Con materiales y métodos, tenemos que en ese estudio, la población se consiguió a través de un censo regional de pacientes con diabetes mellitus en el Reino Unido, en el cual se utilizaron los historiales médicos de los pacientes para saber cuáles eran aptos para nuestro estudio. Entonces, ¿cuáles eran los que eran aptos? Los aptos eran los que aprobaban nuestro sistema de inclusión y no eran descartados por el sistema de exclusión. ¿Cuál era nuestro sistema de inclusión? Inclusión es que fueran hombres y mujeres mayores o igual a 40 años, que sí o sí debían tener diabetes mellitus y aparte no debían tener alguna enfermedad cardiovascular conocida. ¿Cuál era la exclusión? La exclusión era tener alguna enfermedad cardiovascular conocida, ya que nosotros buscamos prevenir, y si el paciente ya pasó por una enfermedad cardiovascular, ya lo vamos a prevenir de chimba porque el paciente ya lo sufrió. También vamos a medir también otro sistema de exclusión es que el paciente necesita tomar aspirina sí o sí. Necesitar aspirina o no poder tomar. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene desde antes consumido aspirina, de pronto puede generar cambios en los resultados que no serían contraproducentes para nuestro estudio. Y también aparte, el no poder tomar aspirina, por ejemplo, que toma un medicamento aparte que no permite que tome aspirina. Entonces, marica, ¿cómo lo vamos a incluir a ese paciente en nuestro estudio si no puede tomar aspirinas? Ya entraría en lo ético. Porque cómo vamos a decirle que tome ese medicamento cuando en verdad no lo puede tomar porque está contramedicado, porque está tomando otra archivada. Y ya por último está la presencia de otras afecciones clínicas que no permitan que el paciente tenga una buena adherencia, una buena adición o adherencia a nuestro ensayo clínico. Listo. Entonces, las personas que sí cumplían con nuestros criterios, se les mandó un cuestionario de selección. El cual, si las personas respondían y decían que sí, pues eran aceptadas. Si no respondían o decían que no, pues no eran aceptadas. Listo. Las personas que sí aceptaron y cumplían nuestros criterios, lo que pasó es que les hicieron una preasignación aleatoria, los cuales quedaron mitad y mitad, unos en aspirina y unos en placebo. Entonces, los participantes que ya aceptaron y están preasignados a sus médicos tratantes, se les informó que su paciente iba a estar en el estudio, pero nunca se le reveló al médico el rol del paciente, así que el médico nunca supo si era grupo de aspirina o grupo de placebo, o sea, si era tratado o no tratado. Y aparte de eso, al médico se le dieron materiales como pruebas de sangre, orina, presión arterial, masa, talla, para poder tener controlado al paciente de nuestro dichoso interés. Ya después, 8 a 10 semanas después, les mandamos un segundo cuestionario, se les mandó un segundo cuestionario para la confirmación. Ya, eso fue todo lo que fue para conseguir la población, los pacientes y eso. Ya después de esto, tenemos que decir que el ensayo clínico utilizado fue doble ciego. ¿Cómo hay que doble ciego? Doble ciego porque ni pacientes ni médicos sabían la asignación y fue controlado con placebo.
También que los análisis estadísticos en nuestras tablas van a ser medidas por medio de hazard ratio y ICC del 95%. Y también, por último, por lo más importante, está que un enmascaramiento de la documentación y también en la asignación del caso clínico, en la asignación clínica. Listo. Resultados. Esa es la primera tabla que podemos evidenciar en su artículo, la cual es demasiado importante. ¿Por qué? Es la que nos demuestra qué tan parecidas fue la distribución en ambos grupos, tanto en placebo como en aspirina. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que la cantidad de población fue muy buena, lo que permitió que los grupos quedaran bien distribuidos. Porque a comparar la edad es la misma. Vea, por ejemplo, que el porcentaje menor de 60 años, ¿cuántos fueron? Vean, muchachos, parecidos. Entre 60 y 70, parecidos. Y mayores de 70, también parecidos. O sea, que, por ejemplo, si hubiese quedado mucho más personas de mucha mayor edad, mucho más vieja en el grupo de aspirina, se podría estar llegando a subestimar la acción de la aspirina contra la prevención de una enfermedad vascular grave. Pero como quedaron bien distribuidos gracias a la ley de los números grandes, nos permitió evitar este sesgo de confusión. También lo mismo hicieron con la raza blanca, con la medida de índice de masa corporal, con el estado de fumador, con la tensión arterial y el tipo de diabetes, el tiempo que la tuvo y todo. Y también podemos observar, por último, no muy importante, que también separaron la población en 3 tipos: en bajo riesgo vascular, en moderado y en alto, en el cual podemos observar que también era la misma cantidad de personas en bajo, moderado y alto riesgo vascular en estas 2 poblaciones, tanto en aspirina como en placebo. Listo. La primera figura de nuestro artículo se divide en 2 esquemas, una parte A y una parte B. Listo. La parte A de nuestro esquema nos representa la población que ya sufrió el primer evento vascular. ¿Cómo así? Como podemos observar en esta tabla acá, el eje Y, el eje X son los años en seguimiento, mientras que el eje Y es el porcentaje de participantes que sufrieron el primer evento vascular grave. ¿Cómo así? Podemos ver que en el primer año, o sea, en el año 0, todo el mundo está acá abajito del todo porque ninguno había sufrido nada. Pero a medida que fue pasando el tiempo, la gente fue generando un evento vascular. Entonces, ¿cómo podemos observar cómo fue el comportamiento de esas 2 líneas? Podemos observar que durante todo ese tiempo, el placebo siempre estuvo por encima de la aspirina. Entonces, quiero entender esto, que la aspirina ayuda a prevenir el primer evento vascular grave en las personas, ayuda a prevenir un poquito más que ninguna medicación. Y también podemos entender, gracias a la razón de tasas, que aspirina es protector, ya que como está menor de 1, entonces es protector y aparte es estadísticamente significativo, ya que nuestro intervalo no contiene 1. Y el p-valor también es menor de 0,05, lo que hará aún más validez a estos datos. Ya en la parte de abajo, en esta partecita de acá, lo que ya nos dice la cantidad poblacional, pero que no sufrió el evento. La que no sufrió el evento. ¿Cómo así que la que no sufrió el evento? O sea, la que nunca generó. La que no. ¿Qué? La que. Ok, ya. La que. Me distraje un momento. Ya voy a retomar. Listo. La que nunca sufrió ningún evento. ¿Cómo así la que nunca sufrió ningún evento? Por ejemplo, vea. Aquí es la población en el 0 año, todos estaban sanos. A medida que les iba sucediendo el primer evento cardiovascular, se iban restando. Aquí podemos ver que en el primer año se le restó más personas al placebo que en aspirina. Al segundo año se le restó de igual forma, al tercer año de igual forma, al cuarto año de igual forma y al quinto año de igual forma. Siempre se fue restando más en el placebo de la aspirina hasta el quinto año. Y ese comportamiento fue mucho más consistente con todo ese tiempo. Pero ¿qué es lo que podemos también evidenciar? Que a partir del quinto año, o sea, a partir ya después, más adelante del quinto año, la relación entre placebo y aspirina
de personas con el primer evento cardiovascular se fue pareciendo demasiado. Lo podemos evidenciar tanto en las gráficas o aquí en la relación de personas sanas. Bueno, personas sanas no, personas que no han sufrido todavía el primer evento vascular grave. ¿Por qué? Porque miren como poco a poco la cantidad de personas se va pareciendo demasiado. Casi el último año, vean muchachos, tiene más personas el placebo que la aspirina. O sea, el placebo tiene más personas que nunca sufrieron nada que, que la aspirina, que supuestamente previene, pero en este caso la aspirina quedó por debajo del placebo. Entonces, ¿qué podemos ya concluir de pronto con esto? Que la aspirina es eficaz durante los primeros años de tratamiento, pero que después de mucho tiempo longevo, la aspirina puede llegar a perder esa eficacia de prevenir el primer evento vascular grave a medida que pasa el tiempo. Ya por último, para terminar la parte A de la tabla, podemos encontrar que hay un beneficio acumulado por cada 1000. ¿Cómo así? Por cada 1000 personas en este año, ¿cuántas se lograron ayudar? Entonces, entre 2 a 6 personas, porque es 4 más o menos 2, entre 2 a 6 personas se le ayudó a prevenir el evento vascular en el primer año. Aquí, entre 4 y 8. Aquí entre 6 y 12 y así sucesivamente. Y también podemos evidenciar el mismo comportamiento que aquí, miren, demasiada cantidad, pero después va disminuyendo. Ya por último, pero no menos importante, en esa primera figura encontramos esta, que ya nos discrimina, pero por años. O sea, cuando en menos de en menos de 3 años, ¿cuántas personas no sufrieron, cuántas personas sí sufrieron el evento vascular grave? Entonces podemos encontrar que en la aspirina la sufrieron 201 personas, pero en el placebo 269 personas, o sea, mucho más personas en el placebo que en la aspirina, menos de 3 años. Entonces, ¿qué podemos encontrar acá? Que la aspirina fue protectora y aparte el intervalo, nuestro intervalo nos dice que es estadísticamente significativo protector. Y aparte también podemos, para lograr tener mucho más fácil, podemos ver que si nunca la línea toca la línea, el medio, o sea, si nunca la línea pasa por 1, es estadísticamente significativo. ¿Qué pasa? Que a partir de 3 a 5 años, o de 5 a 7 y de 7 años, se vuelve no estadísticamente significativo. O sea, está pasando lo que podemos mencionar en la parte de arriba, que el efecto de la aspirina para prevenir el primer evento vascular grave se va disminuyendo poco a poco, su capacidad como de prevenirlo, al parecer. Entonces, por ejemplo, que en 3 a 5 años es protector, pero no es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque puede generar un 31% de daño, puede generar un 31% de beneficencia, pero puede generar un 4% antes de riesgo. Y a cambio, ya en el 7º año, miren muchachos, es de riesgo. Y aparte, solo da un 22% de protección, mientras que a un 36% de riesgo. O sea, muchachos, no sé, pero ya al final de todo, al acumular todos los resultados, podemos observar que hubo muchas más personas con el primer evento vascular en el grupo placebo que con el de aspirina. Entonces, esto generando un valor de 0.88, generando que la aspirina sea protectora y aparte que sea estadísticamente significativa con un valor P menor a 0.05. Listo. Ya después tenemos esta otra tabla. La figura 2, ¿qué es lo que hace la figura 2? La figura 2 ya lo que hace es discriminar por cada cosa, o sea, discrimina por eventos de resultados vasculares y por sangrados. Entonces, en los resultados vasculares podemos evidenciar hacia simple vista que la mayoría de datos no son estadísticamente significativos, como podemos evidenciar. Solo hay 2 que sí lo son, que son este y este. Porque mira, por ejemplo, el de infarto de miocardio no mortal, o el infarto de miocardio no mortal, vea, que es que protector, pero no es estadísticamente significativo. Aquí lo mismo, protector no es estadísticamente significativo. Protector no es estadísticamente significativo. Porque pues, dice, bueno, protege, pero también como que puede generar un porcentaje de daño. Entonces, pues bueno, quedamos como, puede causar cualquiera de las dos cosas. Ya depende de su suerte. Pero a cambio, cuando estamos viendo que cualquier evento vascular grave, incluyendo accidente isquémico
accidente isquémico, no me acuerdo bien el nombre, accidente isquémico algo, Transitorio. accidente isquémico transitorio. Entonces podemos observar que cuando es generalizado es protector y estadísticamente significativo y con un buen valor P. Lo mismo pasa con cualquier evento vascular grave o revascularización. Cuando las cosas las generalizamos, aparece que es protector y estadísticamente significativo. Lo que podemos observar. Ya después en la parte, y podemos observar también que el 0.88 entonces nos dice que esta aspirina genera un 12% de protección. Pero ahora sí, viene la otra cara, el sangrado, la hemorragia que puede causar la aspirina. Entonces, ¿qué pasa? Podemos observar que aquí a simple vista hay estadísticas mucho más significativas o mucho más estadísticamente significativas que en el grupo de resultados vasculares. Por ejemplo, los dos primeros no son estadísticamente significativos y hasta hay uno que dice que es protector, pero no es estadísticamente significativo. Igual ese que dice que es de riesgo, pero no es estadísticamente significativo. Pero miren, por ejemplo, el sangrado gastrointestinal grave o otros sangrados importantes, miren muchachos, son altamente significativos. Y aparte son protectores, porque siempre están generando riesgo. Y ya cuando generalizamos, podemos encontrar que la aspirina es de riesgo. ¿Y cuánto es de riesgo? Un 29% de riesgo. O sea que, ¿qué podemos concluir de acá? Que la aspirina posee un 12% de protector, un efecto protector frente a resultados vasculares, pero tiene un 29% de generar, de probabilidad de generar, bueno, tiene un 29% de riesgo de generar hemorragias. Entonces, nada más como esos números podríamos decir que el factor protector se está empezando a ver opacado por el factor de riesgo. Listo. Ya después tenemos esta tabla, la figura número 3, la cual, como la he hecho al principio con la tabla 1, la población la dividimos en 3. Bajo riesgo, vea, la dividimos en 3, que fueron en riesgo vascular. Entonces, aquí está bajo, medio y alto. Entonces, ¿qué pasó? Entonces vamos a hacer, por cada 5.000 personas, ¿cuántas de cada grupo presentaron cada cosa? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, en el grupo con baja, en el grupo con baja probabilidad, en el grupo de bajo riesgo vascular, podemos encontrar que por cada 5.000 personas el infarto de miocardio no mortal fue 37.9 junto con muerte de causa vascular, mientras que con placebo fue 44.0, significando que las personas con bajo riesgo tienen mucha más probabilidad, bueno, la aspirina las ayuda a prevenir el riesgo vascular, aún más. Pero con la hemorragia aumenta ante la probabilidad en el grupo de aspirina que en el placebo. Y todo esto mismo sucede con el grupo de probabilidad media y alta. Se mantiene el mismo comportamiento. Entonces, que disminuye la posibilidad de primer evento vascular grave, pero aumenta la hemorragia, la aspirina. Eso es lo que estamos viendo en el comportamiento. Ya después, en la parte de abajo, lo mismo, número de eventos por cada 5.000 personas en el grupo de aspirina. ¿Cómo así que en el grupo de aspirina? O sea, por cada 5.000 personas, ¿cuántas evitaban eventos vasculares graves en el grupo de baja probabilidad? Fue de 5,7 más o menos 3,7. En el grupo medio fue esa cantidad y en el grupo de alto riesgo fue esa cantidad. Después nos dice que, después abajo nos dice, ¿cuántos en el grupo de aspirina, cuántos en el grupo de aspirina evitaron eventos vasculares graves o revascularizaciones? Tantos. Y también en el grupo de aspirina, ¿cuántos causaron sangrado mayor? O sea, hemorragias. Entonces fue esta cantidad. Listo. Ya después, eso en sí, ¿qué podemos concluir con esta gráfica? Pues podemos concluir que los diferentes sectores de alto, medio y alto riesgo, la aspirina ayudó siempre a prevenir el riesgo vascular primario, pero a su vez siempre tuvo tendencia a generar una hemorragias.
Ahora, ya por último, pero no más importante, está esta tabla, la cual era otro objetivo del estudio, es saber cómo era el efecto de la aspirina en la incidencia de cáncer, en cualquier cáncer, no, en el cáncer mortal o no mortal, en sitios específicos. Entonces, la verdad, lo que pudimos notar y sacar conclusión que todos los resultados no fueron estadísticamente significativos. O sea, no se encontró como que la aspirina tuviera que ver algo con el cáncer muy estrechamente. No se encontró una correlación muy estrecha entre estos dos, entre aspirina y cáncer. Y también aparte que no se encontró una relación muy estrecha entre estos dos, también se pudo evidenciar más o menos que la probabilidad más alta que puede generar, y es más común en el estudio, es generar cáncer gastrointestinal. No, eso no, dije mal, eso no tiene nada que ver con eso. Olviden lo último que dije sobre eso. Oigan que pues no fue precisamente significativo, deja chimbada. Estoy delirando. Ya por último, ¿qué nos queda? Ah, no, muchachos, antes de empezar, antes de ir con eso, ¿qué tienen que decir? Como resultado de lo anterior, ¿qué podemos concluir? El artículo también nos menciona, ¿qué podemos concluir? Pues el artículo en conclusión nos mencionó que por cada 91 pacientes tratados, solo uno prevenía. O sea, que se tenían que tratar 91 pacientes para que uno pudiera prevenir un evento cardiovascular primario, mientras que tenían que tratar 112 pacientes para que uno pudiera generar hemorragias. Eso es. Esa fue la conclusión que dio el artículo. O sea, ¿y qué podemos entender con esa conclusión? Pues que la cantidad de pacientes atendidos no tiene una brecha muy grande. Como pues nos dejan, entonces podría dejar de decir, entonces, ¿será que si trato a mi paciente puede generar hemorragia o lo estaría ayudando antes? Ya te quedaría estar pensando eso. O sea, ¿en qué quiero conseguir con mi paciente? ¿En qué le ayudaría esa aspirina? Ya por último, por lo más importantes, vamos a apreciar nuestro ensayo clínico aleatorizado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los participantes fueron asignados en sus grupos en base a una habitación sistemática? Sí, fueron aleatorizados. ¿Se ocultó adecuadamente? Esta, demasiado, hasta fue doble ciega. ¿Hubo enmascaramiento de asignación? Siempre lo hubo. ¿Cuánto fue la duración de seguimiento? 7.4 años. ¿Cuál fue la pérdida de seguimiento? Nunca se reportó pérdida de seguimiento. Paciente, la única que pues es que se perdía era cuando el paciente pues, presentaba el evento cardiovascular primario o hemorragia. O sea, nuestros eventos de interés. Ya lo sacamos, nuestra listica. Y también estuvo distribuido de manera equitativa entre los grupos, como podemos observar en la primera figura, en la primera tabla, todos los datos fueron intercambiables. O sea, si podemos, ¿cómo que intercambiables? Si podemos ver, si cambiamos la edad de este grupo de aspirina para el placebo y la placebo para la aspirina, no afecta en nada, porque sigue siendo la misma media de edad. O sea, quedó muy bien aleatorizado en nuestros grupos. Hizo porque se logró gracias a la ley de los números grandes, al tener una población de demasiado tamaño. Listo. Los participantes fueron analizados según su asignación original de tratamiento. Sí, siempre fueron analizados según la asignación de aspirina, pero se encontraron evidencias de que algunos participantes pudieron estar expuestos a antiplaquetarios no asignados por el tratamiento. O sea, por ejemplo, otras aspirinas, pues no las que nosotros les damos, sino que, por ejemplo, una aspirina de tienda. Entonces, pues que pues, de pronto podría intervenir el resultado de nuestro ensayo. Y por último, ¿cuáles fueron los resultados? Pues los resultados, ¿cuáles fueron? Que fue, la aspirina se logró encontrar que era un 12%, ayudaba un 12% a prevenir el evento vascular primario, pero era un 29% riesgosa a la hora de generar hemorragias. Y entonces, ¿cuál fue el tamaño de predicción del efecto? El tamaño de la población fue muy grande, la verdad, la población, y lo que ayudó a que la precisión del efecto evidenciado fuera notoria, la verdad, que todos los efectos fueran muy bien notados. Y aparte, los datos son confiables y por la cantidad de población y por todos los sesgos y por la cantidad de tareas que se estuvo manejando, fueron clínicamente significativos. Entonces, muchachos, si no tienen algo, escríbanme si quieren al interno, en el grupo, y estaré respondiendo preguntas. Y nada, muchachos, muchas gracias por su cuidado.